Acompañé a mi papá en el día de su muerte y te cuento la experiencia. Hola, soy Nico, espero que estés bien. Hago este video porque el pasado 10 de enero del 2024, hace 3 meses ya, mi papá falleció. Ha sido una experiencia muy transformadora, no menor, obviamente. Y hace unas semanas hice una historia por Instagram preguntando si querían que compartiera un poco cómo ha sido este proceso para mí. Sorprendentemente, el 100% de las personas respondieron que sí. Les agradezco, aprovecho de darle las gracias por responder. Y nada, pues quiero contar cómo ha sido para mí estos 3 meses. La idea es como contarles cómo fue el día en que él falleció, que he vivido durante estos 3 meses y aprendizajes varios entre mi propia experiencia y libros, videos y otras cosas que he visto en este tiempo. No sé si va a ir como tan ordenado, pero esa es la idea. Para ponerles en contexto, el día que falleció mi papá era un día muy más normal para mí, fue muy inesperado. Contarles que el vínculo con mi papi era muy cercano, muy amoroso y profundo. Puedo decirse que era una persona muy papona, así como muy cercana a mi papá. Nos videollamábamos, porque no vivíamos juntos, nos videollamábamos casi todos los días o a lo más día por medio. Y como todos los miércoles iba a almorzar con él. Mi hermano el día anterior me avisa que lo tuvo que llevar a urgencias porque se enfermó del estómago, pero que no era nada de qué preocuparse, que le dejaron una receta de medicamentos y que había que seguir el tratamiento. Y ya pues el día miércoles voy a almorzar con él y le pregunto si había comprado los remedios. Fuimos a la farmacia para comprarlos y ya ahí noté que estaba con una respiración algo cansada, como muy lento también para hacer las cosas, etcétera. Sin embargo, mi papá siempre bien estoico, como que le bajó un poco el pelo a la situación, como que dijo que no era nada importante y nada, pues como que trató como de seguir normal. Llegamos a la casa y le digo que mejor se recueste, que se quede ahí, yo preparo el almuerzo y que descanse. Y mientras estoy preparando el almuerzo siento un golpe fuerte de su pieza. Voy a ver y se había caído de la cama. Y claro, ahí ya me asusté, entré como en pánico y llamo a la ambulancia. Y aquí el primer aprendizaje, porque no me sabía el número de la ambulancia. Y claro, es como que pucha, la importancia de saber estos números que en situaciones extremas hay que tenerlos así como rápido. Lo googleé y todo y les comparto un tip si ustedes aún no se lo saben. Para aquellos que viven en Chile, piensen en A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Entonces, ambulancia 131, bomberos 132, carabineros 133, detectives 134. Entonces ahí llamé a la ambulancia y también llamé a mi hermano que vive con mi papá, llamé a mi pololo y a mi suegra, así como media en estado de shock, para que me vinieran a ayudar porque no me lo podía levantar solo y él se sentía incómodo en el suelo, obviamente. Y yo tenía el miedo de que al intentar de levantarlo se cayera y fuese peor, se pegara o algo así. Mi papá en todo ese proceso él estaba consciente, con la respiración muy agitada, o sea, muy obstruido. Entonces hablaba muy poquito y bajito, y yo le dije que mejor no hablara tanto para lo mismo, para no forzar la voz. Y ahí ya él también, claro, era como que se sentía incómodo, me decía me quiero levantar, y yo le decía no, espera, tranquilo.
Y también él estaba así como de no entender mucho, me dijo como, ¿por qué me está pasando esto? Me dijo, sin él muy entender bien esta situación. Finalmente llega mi familia y en ese momento, a los minutos, mi papá lentamente empieza a quedarse dormido, empieza a roncar incluso. Nosotros tratando de despertarlo para que no se durmiera, como que moviéndolo, pegándole, cacheteándole. Nos dijeron que le apretáramos el cuello para ver si reaccionaba, y finalmente llega la ambulancia. Ahí nos dicen que estaba mal, que empezaron a llamar a otra ambulancia como de apoyo. Ellos estuvieron cerca de media hora intentando reanimándolo, y finalmente lo llevan al hospital, y en el hospital nos dicen que había fallecido. Nosotros ya después, con el paso del día o al día siguiente, caímos en cuenta que claro, había fallecido en la casa, pero el anuncio oficial lo dio una doctora en el hospital. Y bueno, fue súper choqueante, fue muy inesperado, como les digo. Yo creo que aquí está como el primer aprendizaje de soltar esa necesidad de certeza, o al menos en mi caso fue así, porque yo tenía la idea que mi papá, siempre pensé que mi papá iba a morir viejito. La familia por parte paterna es muy longeva. Tuve una tía abuela que falleció a los 105 años, otras varias que 90 y tantos. Entonces todo indicaba que era muy probable que mi papá también falleciera más viejito, no a la edad que falleció. Y claro, este fue como un golpe de realidad que me ayudó a entender de que a veces tenemos esta necesidad de control y que no siempre van a ocurrir como esperamos las cosas. Y eso me lleva como a otra parte de mi proceso, que ha sido lo inesperado de este proceso de duelo, que como el duelo duele igual, como lo dice el mismo nombre, pero sorpresivamente me he sentido como, obviamente con pena y angustia en momentos, pero tranquila dentro de todo. De hecho, para aquellos que saben un poco de tarot, lo comparo un poco con esta templanza, ¿cierto? En que están estas aguas, ¿cierto? Que dentro de todo, si hay dos polos bien opuestos, a veces donde estoy como muy desde la pena, desde la angustia, en el fondo también hay un equilibrio, una armonía, una calma. Vuelvo a sentirme como en calma, en gratitud. Siento que predomina eso, como ese amor tan grande que tuve cuando mi papá está en vida, ahora sigue, o incluso es más aún. Y el agradecimiento de todo lo que compartimos, de lo bonito que fue nuestra relación, de las experiencias vividas, de las anécdotas, y también un poco confiar en este proceso, ¿cierto? En estas alas, en esta presencia divina, de que sucedió, que había quizás algo, un destino mayor, no sé, pero que ese era su momento a pesar de lo inesperado. Si bien mi papá tenía algunas enfermedades de base, no había nada grave por lo que preocuparse. Y aquí les comparto otro aprendizaje que tuve en este proceso. Mi papá, dentro de sus enfermedades, era diabético, y con este paro cardíaco aprendí que las personas diabéticas tienen menos sensibilidad en cuanto a los nervios. Por lo mismo, el paro cardíaco no fue doloroso, no sintió este dolor en el pecho fuerte que suelen decir que una de las sintomatologías, o el dolor en el brazo, o la debilidad en el brazo, no se observó en mi papá en ningún momento. Entonces, si tú tienes diabetes, o alguna persona cercana tuya, querida,
tiene diabetes y es probable que se pueda manifestar como, como una indigestión previa y que después ahí, que también el diafragma con la hinchazón y la indigestión ocupa ciertos lugares, ciertos, como que tiene menos cabida el corazón, la parte del miocardio, entonces eso también puede ser un factor que altere o afecte en el paro cardíaco. No estoy diciendo que con una indigestión automáticamente te va a dar un paro cardíaco, sino que para tenerlo en cuenta que puede ser otra forma de sintomatología, ¿ya? También en este proceso, como les digo, si bien ha sido bastante nutricio, agradezco como mi red de apoyo, he estado muy acompañada, muy sostenida, eso me ha ayudado bastante y también le he dado cabida al sentir en todas sus formas. Tengo un cuadernito que lo dediqué especialmente para mi papá, busqué uno muy bonito. Además tiene este sol. El sol en la astrología, una de las energías es el padre, así que nada, pues aquí lo permití como para todo lo que pudiera surgir, tanto como yo escribir como a mi papá, como una especie de carta, escribir como lo que voy sintiendo. Uno de sus amigos en los ritos fúnebres también hizo un discurso, me pasó su discurso que él tenía impreso, entonces también lo tengo guardado acá. Nada, pues conectar con la forma creativa y también comunicativa, mental de este proceso como una forma también de expresar todo lo que me va sucediendo. También pues es como que he conectado con canciones de él, etcétera, tanto de forma alegre como de forma triste, ¿cierto? A veces como que tengo mucha alegría y quiero escuchar canciones que él escuchaba, o está esta ausencia que lo echo de menos y no sé, pues huelo el perfume que él usaba y así. También en este periodo tengo una amiga artista que de ahí les voy a dejar por ahí su página por si les interesa, que ella hace distintas creaciones. Como que ella se me vino al tiro a la mente que quería yo tener guardada como alguna ropita de él y hacerlo como una especie de peluche o muñeco, y mi amiga me hizo esta preciosura que es mi papi. Le puse su olor, así que tiene olor a él ahora en este momento. Algunos los pueden encontrar como un poco extraño esto, pero nada, pues esta es una de sus guayaberas. A mi papá le encantaban las guayaberas, de hecho la gente en el trabajo que fue al rito fúnebre, me contaban, decía como, oye, sí, siempre iba en el verano con sus guayaberas, que le encantaba y todo esto. Bueno, lo hizo como cabeza un poco cuadradita como él, carnosito, y esta era su ropita. Pues este es como fue en el verano, es parte del short que tenía él el día en que falleció, y esta es una de sus guayaberas que le encantaban. Lo hizo también con sus sandalias, que eran muy típicas de él también. Así que nada, pues cuando me siento triste o lo echo de menos o estoy contenta, lo abrazo, me acompaña. Es una forma de mantener también ese, ay, se me cayó el cuaderno, ese recuerdo de él. Y por otra parte también, si bien, bueno, me considero una persona bastante emocional, también soy muy racional y me entré en esta necesidad de entender sobre la muerte, la trascendencia, el duelo en sí mismo, y me gusta leer mucho, así que me puse a leer bastantes libros. Les voy a compartir, tengo varios más en el tintero
que algunos vienen en camino, otros los tengo acá, así que quizás haga una parte 2 del video con nuevos aprendizajes o nuevas lecturas que les recomiendo. Este primero se llama La Gran Broma, es de una española que se llama María Salmerón. Y es un relato en que cuenta su experiencia en la que ella tenía una hermana muy enferma que sabían que iba a fallecer. Fallece y al poco tiempo después fallece una hija que estaba en gestación. Entonces nos cuenta el proceso de duelo de ella de forma muy honesta, cuando también conecta con la rabia, con la tristeza, con el no entender por qué le está viviendo esto. Y también un plus que me gustó mucho es que hace una lista de canciones. Entonces, dependiendo del capítulo, dependiendo del nombre del capítulo, tienes que, o te sugiere, escuchar la canción que va acorde con la experiencia que está relatando. Entonces, por ejemplo, en este capítulo, no todos lo tienen, pero si sale este signo de música, ¿cierto?, de llave, sabes que tienes que revisar qué canción se te sugiere escuchar mientras lees ese capítulo. Y algo que destaco también de al final explica por qué se llama La Gran Broma, no se los voy a contar porque sería tremendo spoiler, y habla sobre el concepto de como la gratitud. Ella entra como en una especie de grupo de talleres que se llama MAR, y dice que toda emoción que no sea gratitud en un periodo de duelo habla de un duelo no resuelto. Si sientes culpa, si sientes tristeza, si sientes angustia, cualquier otra emoción que no sea el agradecimiento, habla de un duelo no resuelto. Entonces ahí te dice que a pesar de todo, como esas emociones son intrapersonales, como no es necesario la otra persona fallecida para cambiar esa emoción, puedes avanzar hacia la gratitud. Lo dejo ahí para que, si te interesa el libro, lo sigas leyendo, lo leas, ¿cierto? Bastante recomendable, y aparte de ser en primera persona, todo es bien cercano. Otro libro que estuve leyendo, que leí en este proceso, que no solo habla del duelo. De hecho, llegué a este libro porque empecé a ver videos, me apareció un video de la autora y rayé y empecé a ver todos sus videos prácticamente, y finalmente ahí en uno de ellos hablaba que tenía un libro y bueno, dije, me lo tengo que leer, y se llama El abrigo del alma, de Raquel Sáez. Ella también es una española que es medium, tiene la habilidad de poder conectar con seres de otras frecuencias, con seres espirituales, ¿cierto? Y es un libro autobiográfico en el que cuenta cómo desde muy niña, ¿cierto?, tenía esta habilidad y le generaba miedo, y después como más adulta se reencuentra, abraza esa habilidad y termina compartiéndolo también, canalizando. Si bien no es un libro, la totalidad del libro no habla del duelo en sí, habla sobre qué pasa cuando morimos, las almas gemelas, etc. Y hay un capítulo en particular en que ella habla también sobre la pérdida de su mejor amigo, el fallecimiento de su mejor amigo, y ahí también habla un poco sobre cómo fue ese proceso para ella. Y bueno, se los recomiendo mucho también si les interesan estos temas más espirituales. En uno de sus videos también ella habla de que cuando nosotros fallecemos, nuestras almas se desprenden del cuerpo a través de ciertos puntos, como las plantas de los pies y el plexo solar. Entonces recomienda, si tú tienes
esa transformadora experiencia de acompañar a alguien en el proceso de morir, de masajear, de acariciar esos puntos para que pueda partir más fácil esa alma, ¿ya? O acompañarle en ese proceso. Y bueno, si no te hace sentido, también puedes, como una forma de expresar cariño, acompañamiento, ¿cierto?, estar con esa persona. Así que te recomiendo mucho ese libro y bueno, el contenido en general de Raquel Sáez. Permiso de tomar agüita. Bastante recomendable para adentrarse a ese mundo. Otro libro, estoy comenzándolo, no he leído todo, pero lo recomiendo bastante. Es para largo, es para leerlo de bocado, de a poquito, ¿ya? Se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, ¿ya? De Sogyal Rinpoche, no sé si lo habré dicho bien, ¿ya? Y tal como lo dice el libro, nos habla no solamente sobre la vida, sino que también de la muerte. Es bastante profundo, es como para leer un capítulo por día, unas pocas hojas, y así tú puedas decantar la información para después poder reflexionar, ¿cierto? Desglosar aquello que vayas leyendo, darle más sentido. Y alguna de las cosas que plantea el libro que me ha gustado o que me ha hecho sentido o que me he quedado reflexionando también es sobre la importancia de hablar sobre la muerte, no solo cuando estamos a punto de morir o otra persona está a punto de morir, sino que hacerlo como un tema habitual en nuestras vidas. Y no solo así como, no desde el miedo o desde la angustia, sino que incluso hablarlo en los días en que te sientas alegre, en que te sientas contento, y así también hacer el ejercicio de cómo te gustaría morir, de si te gustaría que fueran con ritos, con ciertos ritos, qué ritos te gustaría incluir en el día en que fallezcas o en el día en que trasciendas, ¿cierto?, etcétera. Nos habla también de que toda nuestra vida es la preparación para la muerte, que todas nuestras acciones es un preparativo para el día en que vamos a morir. Y parte también este libro hablando sobre un tibetano que, bueno, ellos a través de la meditación tratan de hacer más llevadera o más significativo el proceso de muerte. Y habla de que me quedó grabado en un caso particular de uno de ellos entró en meditación cuando estaba agonizando, estuvo muchos minutos sin respirar y a través de la meditación vuelve a recobrar la respiración y como que le enseña eso a sus discípulos, como demostrándoles que la importancia del estado meditativo al fallecer. Independiente de la técnica y de todo, siento que igual es importante como una forma de conectarnos con el aquí y el ahora, la forma de incorporar la meditación en nuestro cotidiano. Habla también de cómo evadimos, ¿cierto? Cómo nuestra vida a veces puede ser muy superficial o de no ver temas más profundos, y hace la distinción de que las personas de Oriente evaden de distintas formas a las personas de Occidente, entre otras cosas. Como les digo, no solamente habla de la muerte en sí, sino de la vida. Así que deja hartas enseñanzas, hartas reflexiones al respecto. Me queda harto todavía por leer, así que si hay un video con segunda parte, quizás les comparta otras nuevas reflexiones sobre este libro. Y el último libro que les quiero compartir es un libro que también no lo he terminado, llevo 75 páginas, y me ha volado la cabeza porque me ha ayudado a lograr entender muchas cosas.
sobre este proceso que se llama El cerebro en duelo, de Mary Frances O'Connor. Ella es una neuropsiquiatra, es profesora también, y bueno, por lo mismo ve desde la neurociencia qué pasa en nuestro cerebro cuando nos afrontamos a un proceso de duelo. Y ella entiende por duelo no solamente el duelo de un ser querido que fallece, sino también duelos de la pérdida de un trabajo, de una ruptura amorosa y así. Anoté algunas cositas, así que si me ven mirando para el lado es para recordar los apuntes, porque como les digo, llevo solo 75 páginas y es mucha información que encuentro valiosa. No se las voy a compartir todas, obviamente, por si les interesa, también para que lo lean, ¿ya? Pero bueno, ella parte distinguiendo el duelo de la aflicción, donde dice que la aflicción es esta emoción intensa, avasalladora, momentánea, que tenemos cuando experimentamos un duelo. Y puede ser pena, rabia, ira, etcétera. Mientras que el duelo habla de esta trayectoria de tiempo que vivimos, que transitamos luego de que alguien muere, y cómo nuestro cerebro se tiene que reorganizar para entender que esta persona ya no está, ¿ya? Y habla de que, por ejemplo, en nuestro cerebro se activan distintas neuronas o células, cierto grupo de células que cuando está una persona, por ejemplo, cuando tenemos un ser querido, se activa cierto grupo de células o de neuronas, y cuando no está, cuando notamos esta ausencia, se activan otras neuronas u otro grupo de células. Que eso lo encontré genial, o sea, me explotó la cabeza. Por eso tenemos esa sensación de que algo falta, ¿cierto? Y aparte, haciendo una analogía con una mesa que siempre estaba en un lugar y después no está, y sientes, cuando pasas por ahí, sientes como algo raro, pues, de por qué no está. Hace esa analogía con la mesa. También habla de que nuestro cerebro hace mapas, ¿cierto? Mapas cerebrales donde sabe dónde encontrar a una persona, y como que cuando no tenemos este lugar de encuentro de la persona cuando ya ha fallecido, nuestro cerebro como que no entiende, y eso es lo que provoca la aflicción, como al no poder saber que en este lugar del mapa siempre encontraba a mi papá, en mi caso, por ejemplo, y ya no está. Esa falta es lo que provoca la aflicción, esta emoción intensa, ¿ya? También habla de 3 elementos que se estudian a lo largo de algunos capítulos, que es el tiempo, el espacio y la cercanía. Entonces, como nuestro cerebro registra el dónde, el cuándo y la proximidad con una persona, y también de cómo se activan estos elementos. Entonces, cuando sabemos que no lo podemos encontrar, ¿cierto? Nuevamente se activa esta aflicción. Y también habla de que nuestro cerebro trabaja a partir de probabilidades, en el sentido de que cuando hay una repitencia, cuando se repite mucho ciertas acciones o actitudes, por ejemplo, que todos los días veo a mi ser querido, o cada cierto tiempo, o lo llamo, o nos encontramos, etc., mi cerebro ya tiene esa probabilidad, y al momento de que fallece esta persona, para el cerebro es más probable aún saber, como tener la esperanza o la añoranza de que se lo va a encontrar, a que no se lo va a encontrar. Por eso también ocurre esta confusión o desorientación, y esto también lo hablo como desde mi experiencia, haciendo un paréntesis al libro. Ha sido increíble estos 3 meses, lo distraída que he estado, como volando bajo, no sé, se me olvidan palabras, estoy hablando con alguien y voy a mitad de camino, quiero llegar a un punto de mi ciudad y no me acuerdo bien la ruta, y así, ¿ya?
habla que también en el libro habla de que este periodo de estrés del duelo también produce una confusión en todos estos elementos en la forma de procesar las ideas, ¿ya?, del cerebro. También habla de que por lo mismo este eje del tiempo, ¿cierto?, el cerebro tarda más tiempo como en actualizar, en procesar, que a raíz de estas probabilidades de que esta persona ya no está. Entonces por lo mismo cuesta el entender, y eso también da la explicación de por qué muchas personas creen que cuando un ser querido, fallece, está de viaje o va a volver, etcétera, ¿ya? Siento que en mi caso quizás no ha sido tan así. En las primeras semanas me pasó que era como, tengo que llamar a mi papá, y quedaba ahí con el teléfono porque, claro. Pero también habla de que eso, que la corteza cerebral es la que hace esa comparación de información y da esta idea de que aún está aquí la persona, ¿sí? Porque es algo que ha aprendido, que ha ocurrido antes, ¿ya? También algo muy relevante o algo curioso que encontré, habla sobre cómo la espiritualidad en las personas puede también ayudar a procesar mejor el duelo en relación a el tiempo y el espacio, en el sentido de que ya sea por las creencias propias o con la religión, independiente de la religión, y ahí hace como el alcance la autora de que no está tratando de validar la veracidad o comprobar si efectivamente es así lo que plantean o postulan las distintas religiones, pero dice que las personas, que hay un estudio de japoneses que están en proceso de duelo y tienen sus creencias espirituales arraigadas, donde hay una explicación de qué pasa con el alma después de morir, y esas personas no generan hipertensión, a diferencia de otras personas japonesas que sí fallece un ser querido y que no creen en una dimensión espiritual que les dé una explicación de qué ocurre después, ¿ya? En un lapso de 3 años, ese alcance, ¿ya? Lo que me llama mucho la atención, ¿sí?, de cómo se evita hipertensión a raíz de ese factor, ¿ya? Y también es bastante lúdica, ella da muchos ejemplos, y también dice que nuestro cerebro procesa en distintos lugares el conocimiento a través de la experiencia, de lo que hemos experimentado, del conocimiento abstracto. Entonces, por mucho que tengamos la idea de que, por ejemplo, sobre todo en los casos de personas con enfermedades terminales, que sabemos que están prontos a fallecer, como eso es un conocimiento abstracto, aún así, al momento en que ocurre esa muerte, cuesta todavía procesar de que efectivamente iba a ocurrir, ¿ya? Y también me llamó la atención que habla de la muerte como un ghosting, como que si el ser querido nos hubiese hecho un ghosting, que es muy similar a esta sensación de un corte, de creer que aún está y que no quiere como contactarnos con nosotros. Y habla que por eso también a veces surge mucho la ira con nosotros mismos, en el sentido de que como hablaba ella de estos 3 ejes, del tiempo, del espacio y la cercanía, puede ser que muchas personas toman que han fallado en mantener esa cercanía con la persona, y por lo mismo se enojan con ellos mismos, ¿cierto? Como diciendo como, pucha, se enojó y por eso está distante, y por eso es una explicación del cerebro que busca como codificar este distanciamiento, y que eso lo hace el lóbulo parietal inferior.
Yo soy más bien humanista, así que prefería anotar los términos para ser más clara, ¿ya? Y también habla de los vínculos continuos, que si bien dice que no hay mucha experimentación de la actividad neuronal en aquellos aspectos, pero los vínculos continuos como el hablarle a esa persona a pesar de que no esté, o sea, que ya esté fallecida, o escribirle cartas como lo hago yo en mi cuaderno, ya son vínculos continuos que en cierto modo como que aminoran o aplacan las sensaciones de más dolorosas que puede provocar el duelo. Así que eso ha sido como lo que he aprendido en cuanto ya en el plano más racional del duelo. Me extendí harto, me explayé, pero bueno, el video es con la finalidad de que si tú estás viviendo un duelo, no estás solo, busca la forma de expresar todo lo que estés sintiendo en torno a este duelo. Si estás acompañando a alguien que está viviendo un duelo y no entiendes por qué está tan distraído o enojón, etcétera, entiende que es parte de este duelo, que no es lineal también, o que pueden ocurrir muchas emociones en un mismo día, te lo digo por experiencia propia. Así que si estás en un proceso de duelo, también te mando un abrazo grande. Por lo doloroso que puede ser esta sensación, pero también nos ayuda a establecer un vínculo nuevo con esa persona que ya no está, y también nos ayuda a entendernos a nosotros mismos desde otras aristas, sobre todo, bueno, dependiendo en el tipo de vínculo que tengan y todo, pero por ejemplo a mí me ha dado a dar cuenta como de los recursos que podía haber tenido sin darme cuenta en este proceso de duelo. Como que pensé que iba a ser mucho más devastador. No digo que no lo ha sido, pero he sabido sobrellevarlo dentro de todo. Así que eso, te mando un abrazo grande. Espero que estés bien. Si me quieres compartir si estás viviendo un duelo, cómo lo has vivido, yo encantada de leerlo. Si le quieres compartir, hacer llegar este video a alguna persona que está viviendo un proceso de duelo, también te invito. Si te hace sentido también seguir, comentar, compartir, todo lo que ayude también para crecer a la comunidad, también te lo agradezco mucho. Así que eso, soy Nico, te mando un abrazo y que estés muy bien, y nos encontramos en otra ocasión. Chau, chau.